Esta actividad criminal genera miles de millones de dólares al año y está estrechamente relacionada con la violencia, corrupción, sed de poder y el crimen organizado. Las personalidades de estos personajes te dejarán la boca abierta y la relación tan estrecha que comparten los unos con los otros no la podrás creer. Aquí te traemos los narcotraficantes más poderosos del mundo. Número 1. Joaquín El Chapo Guzmán. Incursionó en el negocio a sus 15 años. En los años 80 trabajó para el sindicato principal del crimen de México, el Cartel de Guadalajara, cuyo líder era el padrino Miguel Ángel Félix Gallardo. Después de la captura del padrino en 1985, Guzmán se convirtió en el líder. No tenía tanta influencia sobre el gobierno mexicano, pero controlaba gran parte del tráfico internacional de drogas desde México hasta Estados Unidos. Su estrategia era simple: amenazas y dinero. Se estima que su fortuna asciende a más de $1 billón. Se hizo famoso tras fugarse 3 veces de la cárcel, una de las cuales le ayudó su última esposa, Emma Coronel Aispuro. Su ascenso, captura y escape están plasmados en la serie de Netflix El Chapo. La tercera es la vencida. Gracias a su tercer intento de fuga es que actualmente se encuentra en una de las cárceles a las que se refiere como la vida después de la muerte, la ADX Florence. Número 2. Ismael El Mayo Zambada. Se estima que su fortuna está en $1.000 millones. Se dice también que es el auténtico líder de la organización más grande del hemisferio, el Cartel de Sinaloa. Entre los años 80 y 90 trabajó para el Cartel de Juárez de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, quien fue su mentor y le abrió las puertas a ese mundo. El Mayo disponía de una célula criminal en el estado de Sinaloa y un gran sembradío de marihuana. Tras el fallecimiento de Amado Carrillo, El Mayo fundó su propia organización junto al Chapo y a Juan José Esparragosa, El Azul. Se posicionó, entonces, en el puesto del mayor traficante del mundo cuando su compadre, El Chapo, fue capturado. En el año 2021, Estados Unidos triplicó la recompensa por la captura de este narcotraficante, pero aún no han dado con su paradero. Como si de un camaleón se tratase, El Mayo es sigiloso y cauteloso, así como Randall de Monsters, Inc., pero sin llamar la atención de los reflectores. Número 3. Amado Carrillo Fuentes. También conocido como el Señor de los Cielos, comenzó en el negocio bajo la influencia de su tío Don Neto, un líder del Cartel de Guadalajara, y Pablo Acosta, un líder del Cartel de Juárez. Analizando el negocio del narcotráfico en la frontera, logró impresionarlos, por lo que se ganó la confianza de ambos, y ascendiendo de mula a controlador de tráfico de la frontera. A los 25 años decidió construir un imperio criminal que le causó insomnio a varios agentes de Estados Unidos y benefició a muchas autoridades. El primer paso fue asesinar a su jefe, Rafael Aguilar Guajardo. La segunda, eliminar a la competencia. Y por último, adquirir una flota de más de 30 aviones Boeing 727, motivo por el cual se ganó su apodo. Pero la suerte se le agotaba. Estados Unidos ejercía presión sobre el país mexicano mediante la DEA, lo que conllevó a descubrir la red de corrupción que tejía este capo. Tuvo que huir para realizarse una reconstrucción facial, pero debido a un exceso de anestesia, según el informe, falleció. O al menos eso es lo que se cree. Número 4. Pablo Escobar. Se estima que su fortuna era de aproximadamente $30.000 millones. Escobar controlaba el 80% del tráfico internacional de cocaína. Su influencia política le permitió evitar la detención durante muchos años. Su poder también se extendía a las calles, respeto que se ganó tras construir barrios enteros, colegios, parques, estadios y hasta iglesias. Incluso aún es venerado en algunos barrios de Medellín. Fue una figura clave en la industria del narcotráfico durante los años 80 y 90. Para lograr sus fines, empleó una combinación de paternalismo y violencia, eliminando a su competencia sin remordimiento alguno. Uno de sus dichos más populares era plata o plomo. Jueces, políticos, periodistas, oficiales de seguridad. Se encargó de acabar con cada una de las personas que se atravesaron en su camino, pagando incluso personas inocentes en esos enfrentamientos. Fue por esa razón el más buscado durante toda una década.
Murió tras saber que la llamada que haría su esposa pondría en riesgo su ubicación y, en consecuencia, su vida. Número 5. Rafael Caro Quintero. Inició su trayectoria sembrando marihuana en un terreno familiar por el consejo de sus amigos, con la influencia del primer capo mexicano, el León de la Sierra, Pedro Áviles Pérez, quien convirtió las montañas en el polémico Triángulo Dorado. Fue además uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara en la década de 1970, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes o el Padrino. Astuto y hábil, logró evadir las autoridades, lo que le permitió construir un imperio criminal que se extendía desde México hasta Estados Unidos. Sin embargo, su carrera llegó a un abrupto final cuando fue capturado en 1985, pero curiosamente fue liberado en 2013 de una cárcel mexicana a causa de un aparente error judicial. En aquel entonces, había pasado 30 años en prisión, por lo que se realizó un operativo de captura donde murieron 14 marinos mexicanos al desplomarse un helicóptero, y fue reaprehendido en julio de 2022. Si crees que el fundador de la red de narcotráfico fue un hombre, te equivocas. Quédate hasta el final para que lo descubras. Antes de continuar, tomaremos una pequeña pausa para recordarte que si te está gustando este video, suscríbete a este canal, dale a la campanita y pulgar arriba para que sigas disfrutando de más contenido como este. Número 6. Juan García Abrego. Líder del Cartel del Golfo, fue una figura clave en la industria internacional del narcotráfico durante los años 80 y 90. Fue detenido en enero de 1996 en Monterrey. Fue una de las personas más buscadas por el FBI a nivel mundial, siendo este el primer narcotraficante mexicano en formar parte de esa lista. Este no se llevaba bien con el Señor de los Cielos, ya que le temía a los aviones, dueño de una gran fortuna valorada en $300 millones. Número 7. Héctor Luis Palma Salazar. Conocido como El Güero, operaba principalmente en el noroeste mexicano durante los años 80 y 90. Cuando era joven, el padrino lo invitó a formar parte de su organización. Ascendió rápidamente, pero no estuvo solo. Contó con la lealtad de El Chapo. Ambos se aliaron en los años 90 para formar el Cartel de Sinaloa, confrontando continuamente a los Arellano Félix o el Cartel de Tijuana. Fue capturado en 1995 por fallas técnicas del avión tipo jet donde viajaba. Mientras se encontraba en prisión, el Güero perdió a su familia de la forma más despiadada. Su antiguo jefe, el Padrino, contrató a un sicario venezolano para que se acercara a su esposa y la decapitara, para así enviarle la cabeza, más un video donde observaría cómo asesinaban a sus 2 hijos al lanzarlos del puente La Concordia en Venezuela. Pero como todo capo, la historia no terminó allí. Cobró venganza con la ayuda de su buen amigo, El Chapo. En mayo de 2021 fue absuelto de la acusación en contra del delito de delincuencia organizada. Número 8. Griselda Blanco Restrepo. La Viuda Negra, una araña con mala reputación, venenosa y que devora a los machos durante el apareamiento. Así fue conocida Griselda como la Viuda Negra, debido a que acabó con varios de sus esposos. Conocida además como la Madrina, fue la precursora del negocio millonario antes de que existieran los carteles, Juárez o Sinaloa. Fundó ella misma el Cartel de Medellín junto a su segundo esposo antes de matarlo y tras independizarse del laboratorio de los hermanos Ochoa. Griselda logró sobresalir en ese negocio controlado por hombres, por el grave nivel de violencia que empleó en el narcotráfico. Falleció a sus 69 años en 2012 por un ajuste de cuentas. La DEA calcula que introdujo más de 300 toneladas de droga a New York, Miami y Londres. Se presume también que fue responsable de más de 250 muertes. Además, fue esta mujer quien patrocinó a Pablo Escobar y quien le influenciaría en la manera de manejar las masas y mantenerse al mando. Suscríbete a este canal si no conocías a alguno de estos capos de la droga. Y si ya los conocías, suscríbete también. No olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de más videos como este.